Buenas tardes a todas, todos y todes. Es un agrado saludarles en esta 37ª versión del Congreso Nacional de Estudiantes de Bioquímica y Carreras Afines. Mi nombre es Diego Salas Brugin y hoy tengo el placer de presentar al doctor Francisco Chávez con su charla titulada De patógenos, pandemias y otros demonios. El doctor Francisco Chávez es bioquímico de la Universidad de La Habana y doctor en Ciencias de la Universidad de Chile, donde actualmente se desempeña como profesor de microbiología de la Facultad de Ciencias. Nuevamente quiero agradecerle personalmente su presencia y espero que pueda nutrirnos con su gran conocimiento sobre microbiología y que podamos entender un poco mejor el rol de estos microorganismos en pandemias, como la que nos afecta hoy en día. No olviden dejar sus preguntas en el chat durante la presentación y sin nada más que agregar, los dejo con el doctor Francisco Chávez. Bueno, muchas gracias, Diego. Voy a compartir pantalla entonces. Bueno, primero que todo, agradecerles, ¿cierto?, a la NEP por esta invitación, digamos. De hecho, aquí les pongo, no es primera vez, no es primera ocasión que me invitan a este congreso, algo que encuentro realmente fascinante, que ustedes se puedan organizar de esta forma y organizar los congresos de la forma en que lo organizan, y con la tradición que ya tienen de organizarlos, digamos. Algo vimos ayer con precisamente la presentación de Mijael Siger, y así que aprovecho y saludo también a la Toña, a Mijail, desde acá, digamos. Eh, el título era de patógenos y pandemias y otros demonios, digamos, pero yo creo que de patógenos y pandemias vamos a hablar, digamos. No mucho de la pandemia que estamos viviendo actualmente, sino de las pandemias que creo que vamos a vivir a futuro y de cómo de alguna forma las podemos enfrentar. Entonces, solamente para presentarme, como dijo Diego, igual, digamos, yo soy bioquímico, así que estoy en el rubro, digamos. Soy bioquímico de la Universidad de La Habana, sí, no soy de acá de Chile, algo podrán notar en el acento, digamos. Así que mis almas mater de alguna forma las tengo en esta diapositiva. Estudié bioquímica en la Universidad de La Habana, hice mis prácticas y trabajé durante 5 años, digamos, en el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de la Universidad de La Habana, digamos, donde actualmente, de hecho, se acaba de hacer la vacuna cubana contra el coronavirus, digamos. Y claramente mi segunda alma mater es la Universidad de Chile, que no solo me acogió en su doctorado, ¿cierto? Yo soy doctor en microbiología acá de la Casa de Bello, digamos, sino que, como veo acá a la derecha, digamos, también es donde desde el año 2010, desde el año 2008 vinculado a la Facultad de Ciencias, y desde el año 2010 con mi propio laboratorio, el Laboratorio de Microbiología de Sistemas, digamos, vinculado aquí a la Universidad de Chile. Entonces, yo hoy día realmente lo que quiero es que hagamos un ejercicio de estos postulados, digamos, de Jacques Monod. Yo le voy a demostrar que son ciertos. ¿Sí? Ese famoso postulado, cierto, que dijo que todo lo que es cierto en Escherichia coli es cierto en el elefante. Claramente, bueno, de hecho es un postulado que dijo alguna vez Albert Cleaver, en referencia claramente, cierto, a esto de que el metabolismo, es decir, el ciclo de Krebs es lo mismo en una bacteria, cierto, que en un elefante. Jacques Monod toma esta frase, cierto, no solamente para decir que algo como el metabolismo es similar, ¿cierto?, entre un microorganismo y un elefante, sino que también otros aspectos que él describió y descubrió, ¿cierto?, en sus investigaciones, como la regulación, ¿cierto?, de la expresión génica, como precisamente la regulación alostérica y muchísimas otras características, ¿cierto?, que también son iguales, ¿cierto?, en la Escherichia coli que en el elefante, el código genético, etcétera, etcétera. Sin embargo, yo hoy día voy a hacer otro ejercicio, digamos, para expandir un poco este pensamiento de Jacques Monod. Y lo que quiero precisamente es invitarlo, ¿cierto?, a que pensemos un poco fuera de la caja, digamos. Y yo voy a repetirle este concepto muchas veces, digamos, porque creo que es esencial que formemos estudiantes, ya sea de doctorado, de pregrado, que sean pensantes y no especialistas. Entonces, de esa forma, estos son los mensajes, voy a adelantarlos, digamos, que quiero que de alguna forma terminen con mi charla. Y uno es esto, digamos, de que tenemos que pensar siempre fuera de la caja, y lo otro es que una buena forma, ¿cierto?, de resolver problemas complejos es usar algunos modelos simples, como les voy a mostrar yo, digamos.
Así que de alguna forma yo les voy a demostrar también que este pensamiento de Jacques Monod, esto de lo que es cierto, un organismo simple o un organismo pionero puede ser cierto también un organismo mucho más complejo, verán ustedes que lo utilizo yo en mis investigaciones. Entonces, fíjense que voy a hacer un ejercicio también de comenzar y terminar en el mismo lugar del mundo, digamos. Voy a comenzar en la Holanda del siglo XVII, en la segunda mitad del siglo XVII, digamos, con persona que claramente sí fue de los que pensó fuera de la caja, digamos, Anthony van Leeuwenhoek, quien, a pesar de que era un especialista, un vendedor de telas, su obsesión, y precisamente por pensar fuera de la caja, ¿cierto?, fue que de alguna forma describió y descubrió precisamente los microorganismos gracias a que ideó un microscopio para poder observar, ¿cierto?, la calidad de la seda que observaba, y eso le permitió también descubrir todos estos animaculum, digamos, los kleine Dierken que tanto reflejan sus cartas, digamos. Entonces, voy a empezar en la Holanda de 1633 del siglo XVII, y voy a terminar también entonces en la Holanda de ese mismo siglo, para que veamos cómo este ejercicio que quiero que pensemos siempre fuera de la caja. Entonces, como les decía yo, en mi laboratorio yo me dedico a responder dos preguntas que son relativamente simples, pero complejas de responder, por supuesto, digamos, y es cómo los microorganismos son capaces de causarnos daño, o particularmente los microorganismos patógenos, ¿cierto?, que son los que tienen esta particularidad, y a su vez cómo los organismos o los hospederos, ¿cierto?, nos defendemos del ataque contra esos microorganismos. Algunos le podrán llamar inmunidad, ¿cierto?, otros defensa, pero ¿cómo de alguna forma nos defendemos al ataque de estos microorganismos? Bueno, esas dos preguntas, muchos científicos, ¿cierto?, también responden esas preguntas, pero de alguna forma la particularidad de mi laboratorio es que yo utilizo estos modelos que a mí no me gusta llamar simples, sino más bien pioneros, como diría Martin Chalfie, el premio Nobel que trabaja en C. elegans, que precisamente me van a permitir a lo largo de esta charla demostrarles que lo que pasa en estos modelos también pasa en modelos murinos e incluso en nosotros los humanos. Entonces, es mucho más fácil, como vamos a ver después, hacer muchas investigaciones y tratar de descifrar, ¿cierto?, cuáles son los factores de virulencia, cuáles son ciertas esas armas que tiene una bacteria para causar daño, y a su vez cuáles son, a su vez, cierto, esos mecanismos de defensa que tienen los hospederos para defendernos, porque aunque ustedes no lo crean, muchas de las grandes moléculas de la inmunidad innata y de otros componentes del sistema inmune no fueron descubiertos en murinos, sino que fueron descubiertos en estos modelos en la drosófila, por ejemplo, como los Toll-like receptor, etc. Entonces, ¿qué particularidades tienen estos modelos que les muestro acá? Tanto C. elegans, este nemátodo, digamos, como esta ameba que se llama Dictyostelium discoideum, como este pez cebra que se llama Danio-rerio, que, y de alguna forma ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, es que todos son transparentes, de forma tal que nos permiten ver esta interacción entre los microorganismos y el hospedero en vivo. De alguna forma vamos a ver después en algunos videos, ¿cierto?, cómo podemos visualizar entonces esta interacción. Entonces, aquí les presento a los patógenos que yo voy a de alguna forma a hablarles durante esta presentación, con los cuales hemos utilizado, ¿cierto?, estos modelos para estudiar, ¿cierto?, tanto los factores de virulencia de estos microorganismos como incluso posibles armas que nos permitan entonces enfrentar, como vamos a ver después, las nuevas pandemias que se nos vienen ahora. Ellos son Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno nosocomial muy importante, que ustedes conocen que uno lo adquiere fundamentalmente en hospitales, y al igual que Klebsiella pneumoniae, que es este otro que está acá a la derecha, digamos, son de los patógenos más importantes que son resistentes a antibióticos, algo que vamos a mencionar después, que es precisamente una de las pandemias que se nos viene. Y también les voy a mostrar o ilustrar, digamos, cómo podemos utilizar las metodologías que les voy a mostrar ahora en mi laboratorio, cómo podemos también descifrar o hemos estudiado, ¿cierto?, tanto Salmonella entérica, este patógeno, ¿cierto?, que nos causa estas infecciones entéricas, digamos, y que tiene diferentes especies que son capaces de infectar tanto a organismos generalistas como a organismos especialistas. Y
también al final de la clase de la charla, ¿cierto? Les voy a mostrar unos ejemplos, si alcanzamos, de esta bacteria que se llama Pixirichia salmoni, que ustedes conocen, es uno de los patógenos que más causa daño en la acuicultura, particularmente en la salmonicultura chilena. Digamos. Entonces, dicho esto, me faltaba una diapositiva. Esta diapositiva quería primero. Fíjense que, de alguna forma, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio de microbiología de sistemas? Digamos, bueno, hacemos, como digo yo, infecciones en una placa de Petri, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nos permiten precisamente estos modelos utilizar estos cultivos, ¿cierto? O estas placas para poder, sin necesidad de tener bioterios y otras facilities, digamos, que son mucho más complejas, digamos. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, lo que hacemos es una combinación, ¿cierto?, de tanto metodologías de biología de sistema, como pueden ser tecnologías ómicas, como pueden ser transcriptómicas y fundamentalmente las que les voy a mostrar hoy de proteómica, con tecnologías entonces que nos permiten de alguna forma, como les decía, poder observar con live cell imaging, digamos con imagenología en vivo, poder observar estas interacciones entre estos patógenos y estos hospederos. Entonces, y al final, que es una de las cosas que les quiero mostrar, precisamente también es cómo estos modelos entonces de alguna forma, ¿cierto?, nos ayudan a crear nuevos antimicrobianos que de alguna forma, como vamos a ver, cambian de alguna forma la manera en que los científicos estamos desarrollando antimicrobianos, particularmente los antibióticos, ¿cierto? Así que voy a tratar de rápidamente de hablarles de todo esto, digamos, para que podamos entrar en materia. Entonces, fíjense que en los modelos de hospederos, que generalmente, como digo yo, se utilizan para la investigación científica, generalmente son modelos murinos y modelos que ustedes conocen que tienen muchísimos cuestionamientos, tanto desde el punto de vista ético como desde el punto de vista incluso de estos movimientos de personas, digamos, que están en contra del uso de los animales en la investigación. Ya ustedes conocen casi que en primates es muy difícil de hacer investigaciones, de forma tal que lo que hacemos nosotros es precisamente usar modelos alternativos, digamos, o surrogate host model, como se le llama en inglés, digamos, que de alguna forma, como les expliqué y como les voy a explicar después en cada uno de ellos, tienen, es decir, es mucho más bajo costo, podemos en un laboratorio de microbiología sin ningún problema hacer estos experimentos. Tienen aspectos importantes también relacionados con el número de animales, con el número de individuos, ¿cierto? Que uno puede hacer estas investigaciones. Y también hay un componente ecológico muy importante que vamos a ver después también, precisamente porque la patogénesis tenemos que entenderla como un proceso complejo que no solamente es importante lo que ocurra, ¿cierto?, en los hospederos finales que en los cuales causa infección, sea este un animal, sea este una planta o sea este un humano, sino que también es importante la ecología de las enfermedades, es decir, qué es lo que pasa con estos microorganismos patógenos y cómo se alojan, ¿cierto?, en determinados vectores o en determinados hospederos, también en la naturaleza, digamos, antes de llegar a sus hospederos y causar un daño, digamos. Entonces, fíjense que, y es aquí donde le voy a hablar un poco de las pandemias y de estos microorganismos que nos han causado muchísimo daño a lo largo de la humanidad, digamos. Fíjense cómo, de alguna forma, aquí pueden observar las causas de muerte de los últimos 100 años en la humanidad. Y fíjense cómo automáticamente uno puede notar tanto en mujeres como en hombres que la causa de muerte hasta aproximadamente los años 40, los años 50, eran enfermedades infecciosas. Es decir, durante toda la humanidad, esto no es nuevo, digamos, de que hemos sufrido muchísimas pandemias. Después en la próxima diapositiva incluso vamos a ver un resumen de ellas, digamos. Pero fíjense que hasta los años 50 moríamos de enfermedades infecciosas. En el caso de Chile, digamos que hasta los años 70, digamos, la tuberculosis y algunas enfermedades respiratorias, ¿cierto? En los países menos desarrollados duró unos 20 años más la eliminación, digamos, y entonces dejaron de ser las enfermedades infecciosas las primeras causas de muerte y pasaron a ser entonces, como se puede observar acá en estas diapositivas, ¿cierto?, el cáncer, las enfermedades al corazón e incluso en las personas mucho más jóvenes, los accidentes de tránsito, ¿cierto? Sin embargo, eso sabemos que de alguna forma cambió. Bueno, y aquí vemos también la historia de las pandemias, ¿cierto? Esta es la única diapositiva que le voy a hablar de esta pandemia, digamos, porque yo creo que estamos bien hartos de la pandemia esta que estamos viviendo, digamos. Pero sí le voy a hablar de las futuras pandemias que pudieran
venírsenos y algunas de las pandemias que estamos sufriendo. Entonces, fíjense que esta diapositiva me permite de alguna forma ilustrar no solo esta cronografía, ¿cierto?, de la historia de las pandemias a lo largo de la humanidad, digamos, hasta esta última que estamos sufriendo ahora de COVID-19, sino que como se puede observar aquí a la derecha, digamos, podemos contabilizar, ¿cierto?, el número de muertes que han causado cada una de estas pandemias y podemos observar que ya incluso los 4,3 millones de muertes que ha causado la pandemia del coronavirus lo ubica número 8, ¿cierto?, en todas las pandemias en el mundo. Claramente, la peste negra, ¿cierto?, causada por Yersinia pestis, y la influenza española, ¿cierto?, y la viruela y la varicela son todavía las que están en número 1, digamos, en buena medida porque sabemos que las medidas de salud pública y las medidas de intervención que podemos tener ahora son importantes. Entonces, fíjense que volviendo acá a esta gráfica, ¿qué fue lo que causó entonces que después de los años 40, de los años 50, dejamos de morir de causas microbianas? Bueno, fueron dos, ¿cierto?, los grandes descubrimientos que hicieron los científicos en el mundo, que fueron, uno, la penicilina, ¿sí?, la introducción, ¿cierto?, de los antibióticos, y dos, por supuesto, la introducción de las vacunas, digamos. Así que esos dos grandes descubrimientos son los que nos han permitido erradicar muchísimas enfermedades que nos causaban muchísimo daño, digamos, como precisamente estas que vemos acá, como la tuberculosis, ¿cierto?, y muchísimas otras, digamos, y que de alguna forma entonces nos hayamos de alguna forma relajado como humanidad ante las enfermedades infecciosas. Pero fíjense que, y es aquí donde le voy a hablar entonces de cuáles son las nuevas pandemias que están viniendo y cómo de alguna forma en mi laboratorio las estamos enfrentando. Eso cambió hasta la pandemia del coronavirus, ¿cierto? Porque fíjense que por primera vez, después de muchos años, la primera causa de muerte en muchos países, incluido Chile, dejó de ser las enfermedades del corazón y dejaron de ser las enfermedades o el cáncer, digamos. La causa número 1 de muerte de Chile en el año 2020 y muy posiblemente la causa número 1 de muerte en Chile en el año 2021, ¿cierto?, van a ser el coronavirus. Entonces, fíjense cómo volvemos nuevamente entonces a morir de enfermedades infecciosas. Entonces, eso es algo que fíjense que ya incluso antes de que existiera esta pandemia del coronavirus, estábamos alertando a los científicos de que las próximas pandemias que vamos a tener son precisamente, disculpen, por el sobreuso que estamos haciendo de los antibióticos, que de alguna forma están generando una resistencia. Y fíjense que eso se está viendo incrementado ahora con esta pandemia silente que estamos diciendo del uso excesivo de desinfectantes que estamos utilizando entonces en este momento. Entonces, fíjense cómo aquí se dice que en el año 2050 la primera causa de muerte entonces va a volver a ser las enfermedades infecciosas ante patógenos que teníamos completamente controlados. Y bueno, de alguna forma yo creo que eso se nos ha ido adelantando, ¿cierto?, con esta pandemia del coronavirus que estamos sufriendo. Es decir, es importante entonces que veamos que las enfermedades infecciosas, si bien las teníamos erradicadas completamente durante 50 años, gracias a las vacunas y gracias a los antibióticos, bueno, hoy día se nos están acabando esas armas, digamos, porque están surgiendo nuevos variantes que son resistentes a los antibióticos y de alguna forma tenemos que cambiar la forma en que combatimos estos microorganismos. Y es acá precisamente donde los Estados Unidos, ¿cierto?, y en muchísimos países del mundo están con una estrategia, ¿cierto?, nacional para combatir precisamente los microorganismos que son resistentes a los antibióticos. Y aquí destaco particularmente, ¿cierto?, este objetivo número 4, ¿cierto?, que es de alguna forma cómo los científicos deberíamos entonces desarrollar nuevas terapias, nuevos antimicrobianos, digamos, para la lucha contra estos microorganismos patógenos. Y es acá entonces donde yo les quiero mostrar qué es lo que hacemos en mi laboratorio, digamos, y cómo hemos hecho para de alguna forma estudiar, por una parte, cómo interaccionan, ¿cierto?, estos patógenos con estos hospederos y de alguna forma cómo les voy a ilustrar también cómo podemos de alguna forma también desarrollar nuevos antimicrobianos, digamos, contra estos microorganismos patógenos. Fíjense que ustedes aquí les voy a poner un video entonces de esta ameba.
esta ameba, fíjense que tiene la particularidad, y como vamos a ver en este video, es capaz de reproducirse así como si fuera una levadura, ¿cierto? Como cualquier organismo unicelular, digamos. Sin embargo, tiene la particularidad también que en determinados momentos, cuando las condiciones son adversas, 20.000 de estas células se juntan y forman un organismo pluricelular, un organismo que tiene todo un programa de desarrollo, digamos, donde las células que forman parte del cuerpo fructífero acumulan las esporas, digamos, que tienen las células vegetativas que van a permitir la continuación del ciclo. Las células que forman parte del tallo tienen un programa de muerte celular programada, digamos. Es decir, es todo un programa de desarrollo tal y como lo tenemos los metazoas, digamos, donde diferentes genes, digamos, activan la transcripción de diferentes programas moleculares. Entonces, fíjense cómo se forma este organismo pluricelular bello, que de hecho, como se podrán imaginar, también ha sido objeto de estudio no solamente en la interacción patógeno-hospedero, sino que también precisamente en el origen de la vida, digamos, porque sabemos que uno de los grandes eventos que debe haber ocurrido más fascinante es cómo pasamos de una vida unicelular a una vida pluricelular, digamos, y este microorganismo precisamente, John Bonner, que fue uno de los padres, digamos, del trabajo con este microorganismo, ha permitido el estudio. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros con esta ameba, digamos? Y aquí de alguna forma les muestro, ¿cierto? Este ciclo social que tiene esta ameba, digamos, donde podemos ver estas, en A y en B, ¿cierto? Estas amebas vegetativas que, como le digo, las podemos reproducir en un laboratorio en medio líquido sin ningún problema. Hay un medio que está diseñado para ellas, así como crecemos una levadura para hacer cerveza. Sin embargo, si las ponemos en una placa, ¿cierto? En una placa Petri, con un medio definido, digamos, que tiene bacterias, porque una de las cosas que precisamente estudiamos este microorganismo es porque come bacterias, digamos, interacciona con bacterias. Ahora, ¿qué pasa cuando entonces ponemos una placa con microorganismos, con bacterias, y ponemos entonces a crecer esta ameba? Bueno, se forma, ¿cierto?, todo este desarrollo social que observaron ustedes en el video, con primero la formación de estas mixoamebas, digamos, después ¿cierto?, pseudoplasmodio o esta pericecia babosa que veían ustedes que se formaba, ¿cierto? Y después la última fase del ciclo social, ¿cierto?, que es la culminación con la formación, ¿cierto?, de este sombrero mexicano, de estos cuerpos fructíferos y de este soro, ¿cierto?, que contiene las esporas vegetativas, entonces, que permiten continuar el ciclo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en el laboratorio nosotros? Bueno, en vez de darle caviar, ¿cierto?, en vez de darle Escherichia coli o Klebsiella aerógenes, que son las bacterias que le gusta comer a esta ameba, digamos, para desarrollarse, le damos microorganismos patógenos. Y entonces ahí vamos a ver que realmente a esta ameba entonces ya no le gustan, no solamente no le gustan los microorganismos patógenos, sino que esta ameba es capaz de discernir, así como nuestras células inmunes son capaces de discernir qué cosa es propio y qué cosa es lo ajeno, digamos, son capaces también entonces de tener una respuesta inmune, digamos, contra microorganismos que le pueden causar un daño, y esa forma es que las estudiamos nosotros en el laboratorio. ¿Cómo interaccionan entonces estas bacterias ante un organismo que es dieta, ante otro microorganismo que entonces le es un patógeno? ¿Sí? ¿Cómo estos microorganismos son capaces de discernir? Es de alguna forma lo que estudiamos nosotros también en el laboratorio. Y aquí no voy a entrar en muchos detalles, digamos, porque estos son trabajos de Salmonella que quiero pasar solo rápido, porque quiero mostrarles, ¿cierto?, las cosas que hemos desarrollado en los microorganismos que son resistentes a patógenos, digamos. Y fíjense que en este caso, ¿cómo podemos hacer estos ensayos, ¿cierto?, de infección? Son ensayos de alguna forma de virulencia, ¿cierto?, donde si le damos Escherichia coli, ustedes ven acá en la primera diapositiva, ¿cierto?, ven que en el día 2 ya comienza la formación de la culminación, ¿cierto?, de estas estructuras que observamos en el video, y fíjense que ya en el día 4 ha culminado completamente el ciclo social de la ameba. Sin embargo, si le damos Salmonella typhimurium, entonces fíjense que ya la ameba no solamente no se desarrolla, sino que se arrastra en las primeras etapas del ciclo celular, particularmente en la agregación. Y que fíjense entonces, y aquí es donde volvemos a la enseñanza de lo que es cierto en Escherichia coli, es cierto en el elefante. Fíjense qué pasa, y ahí lo observamos, observen la última diapositiva, ¿sí?, la última placa, donde podemos observar el mutante AROA, que es el típico mutante de virulencia atenuada que tiene Salmonella typhimurium. Es decir, este mutante no es capaz de infectar en ningún modelo, ya sea murino, ya sea aves, etcétera, etcétera. Es decir, es un mutante que incluso durante mucho tiempo se utilizó o se propuso como un candidato vacunal, como una vacuna atenuada de Salmonella typhimurium. Es decir, porque es un mutante que de alguna forma no es capaz ni de colonizar ni de generar una infección
en estos modelos? Bueno, fíjense que también en esta ameba, cuando uno utiliza el knockout, entonces de este gen AROA, fíjense que entonces, como se observa aquí en estas últimas placas, la ameba es capaz de desarrollarse sin ningún problema. Entonces, lo que es cierto en la ameba, también es cierto en el modelo murino, es decir, mutantes de virulencia atenuada de Salmonella entérica, en este caso Salmonella entérica cerevisiae, entonces también tenían una virulencia atenuada en este modelo de la ameba social. Y fíjense que también entonces esto nos permitió descubrir, ¿cierto?, que a diferencia de Escherichia coli, que fíjense que en poco más de 3 horas la ameba se la come completamente, digamos, y desaparece completamente. Fíjense que Salmonella typhimurium, al igual que hace con los macrófagos y las células del sistema inmune, es capaz de alojarse al interior de ellos y sobrevivir al interior de estos macrófagos. Entonces, hacemos ambos estudios, es decir, utilizamos a la ameba como un macrófago profesional para estudiar la interacción, ¿cierto?, con estos microorganismos patógenos, y hacemos ensayos de virulencia con el desarrollo social, entonces, para ver si estas amebas, entonces, de alguna forma son capaces de causar un daño o no. Entonces, con estas metodologías, de alguna forma, fue que entonces decidimos también estudiar otros patógenos que son de mucha importancia, particularmente en el caso de la resistencia a los antibióticos. Aquí les voy a mostrar entonces algunos de los trabajos que tenemos hechos en Pseudomonas aeruginosa, que apuntan no solo a generar nuevos antimicrobianos, sino que de alguna forma a dilucidar, ¿cierto?, qué nuevos blancos pudieran utilizarse, ¿cierto?, para el desarrollo de estas moléculas antimicrobianas. Y fíjense que son la moneda de recordatorio, digamos, cómo funcionan los antibióticos, digamos. Bueno, fíjense que los antibióticos podrán tener cada uno un blanco particular, digamos, pero todos tienen en común un aspecto, y es que todos afectan un proceso que es esencial para la bacteria. Y es por eso que la bacteria, cuando uno toma ese antibiótico, ¿cierto?, la bacteria muere, digamos, porque la bacteria no es capaz ya sea de producir la pared celular o de replicar su DNA o de producir la transcripción, etcétera, etcétera. Aquí vemos diferentes, ¿cierto?, antibióticos como tienen como blancos diferentes. Ahora, ¿qué pasa si cambiamos la estrategia? Porque sabemos que esta estrategia está fracasando en el sentido de que la presión selectiva de la muerte es muy fuerte y las bacterias tienen, como ustedes conocen, múltiples mecanismos para evadir precisamente esta resistencia, ya sea con bombas de flujo, con modificando precisamente la pared celular, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo hacemos? Y es ahí donde viene la estrategia entonces que muchos están postulando, digamos, qué es lo que deberíamos hacer con estos microorganismos patógenos, que en vez de matarlos, deberíamos desarmarlos. ¿Qué quiere decir desarmar a los patógenos? Quiere decir que el blanco debería apuntar a los factores de virulencia, que son esos factores que de alguna forma sabemos que le permiten a la bacteria causar un daño en el hospedero, ya sea este un sistema de secreción, sea este un sistema de toxina, sea por ejemplo la comunicación celular, que sabemos que es esencial para las bacterias, y aquí es donde particularmente nosotros hemos aportado, ¿cierto?, postulando que también la síntesis de una molécula que es un polímero en la célula, como son los polifosfatos inorgánicos, digamos, del cual lamentablemente, digamos, no vamos a tener mucho tiempo de hablar acá, digamos, pero que también la síntesis de los polifosfatos inorgánicos podría ser un nuevo blanco para la generación de moléculas antivirulencias, sin moléculas que no matan a la bacteria, pero que sí hacen que la bacteria no sea capaz de causar un daño. Esto porque es importante, porque fíjense que aquí primero la presión selectiva es menor, porque la muerte es una presión selectiva muy grande. Sin embargo, lo otro es que también que sabemos que cuando usamos un antibiótico no solo estamos matando a la bacteria que nos causa el daño, sino que también a todas las millones de bacterias que sabemos que tenemos buenas en nuestro cuerpo y que forman parte de la microbiota. De forma tal que si utilizamos algo que es específico para las bacterias, es decir, un sistema de toxina que sabemos que solamente lo tiene la bacteria patógena y es capaz entonces de bloquear este sistema de secreción o este sistema de toxina, entonces vamos a estar apuntando solamente a la bacteria que es patógena, ¿cierto? Y no a las bacterias buenas que podamos tener entonces en nuestra microbiota, digamos. Entonces, es así, y gracias a todo lo que habíamos, todos los ensayos de virulencia, digamos, que habíamos desarrollado, y esta es precisamente una de las ventajas que les decía. Es decir, no podemos hacer este tipo de ensayos en modelos murinos porque tendríamos que utilizar muchísimos animales, digamos, y sabemos que los animales, es decir, el uso excesivo de animales en este tipo de experimentos son altamente cuestionados. Entonces, ¿qué es lo que estamos ofreciendo nosotros? Que podemos hacer un screening inicial, ¿cierto?, utilizando estos modelos
alternativos, digamos, de forma tal que aquellas mejores moléculas que nos den acá, podemos entonces solamente probar algunas de ellas en modelos murinos. Fíjense acá cómo entonces, y esto fue un trabajo que ya hicimos hace un tiempo, digamos hace 4 años atrás, con Catalina Bravo, donde de alguna forma, como les decía, utilizamos como blanco entonces esta proteína que vemos acá a la izquierda, que es la polifosfato quinasa, que es la proteína encargada de la síntesis de estos polifosfatos inorgánicos en la célula, porque creíamos que inhibiendo esta enzima, no solo como demostramos acá abajo, ¿cierto? Se afectaba la virulencia, sino que también incluso se afecta, como demostramos nosotros en otros trabajos, la resistencia a los antibióticos. Es decir, mutantes de esta proteína no solamente tienen una virulencia atenuada, sino que también, ¿cierto? Son sensibles a múltiples antibióticos. Entonces, fíjense que qué es lo que hacemos entonces, buscamos una librería virtual que tiene más de 260.000 compuestos que fueron desarrollados por el National Cancer Institute y que de alguna forma están disponibles, digamos, para toda la comunidad científica, y de alguna forma hicimos estos ensayos de virulencia que les voy a relatar a continuación, digamos. Fíjense que acá, como les muestro, nuevamente, esto que vemos acá abajo, si le damos Klebsiella aerógenes, que es la dieta que le gusta, la ameba se desarrolla sin ningún problema. Fíjense acá al medio, si le damos Pseudomonas aeruginosa wild type, ya entonces la ameba no se desarrolla. Y sin embargo, si le damos entonces un mutante PPK1 de virulencia atenuada, fíjense que nuevamente lo mismo que pasa en modelos murinos, también ocurre, digamos, en esta bacteria. Es decir, que el mutante PPK1 también muestra una virulencia atenuada y por lo tanto la bacteria o la ameba es capaz de desarrollarse entonces en esta ameba. Entonces, esto es precisamente esta capacidad, digamos, de que una bacteria virulenta no es capaz de permitir el desarrollo de la ameba y una de virulencia atenuada. Sí, este ensayo diferencial, ¿cierto?, es lo que nos permite de alguna forma enfrentar entonces este trabajo que tiene como entonces objetivo generar moléculas que, uno, no sean antibióticos, por lo tanto hacemos un ensayo para demostrar que estas moléculas no son antibióticos. 2, que de alguna forma no sean citotóxicas para la ameba, porque podemos probarlas solas estas sustancias, digamos, y probar o estos compuestos para comprobar que de alguna forma no afecten a la ameba. Y lo tercero que queremos es que entonces sean moléculas de antivirulencia. ¿Qué quiere decir eso? Que sí afectan entonces a la bacteria patógena y permitan entonces el desarrollo de la ameba. Aquí, como vemos en este video, son algunas de las moléculas, ¿cierto? Cómo estas moléculas se unían, ¿cierto?, al centro activo, y probamos cientos de estas moléculas entonces en la ameba social, y fue lo que descubrimos entonces 5 de estas moléculas, digamos, que de alguna forma permitían entonces el desarrollo social. Entonces, fíjense acá cómo estas moléculas no son antibióticos, ahí lo vemos en la prueba antibiótico, digamos, es decir, no son capaces de formar un halo de lisis y matar a las bacterias. En el safety test o en la prueba de citotoxicidad, vemos que no son capaces, ¿cierto?, de afectar a la ameba, porque vean cómo se desarrollan sin ningún problema. Y fíjense, sin embargo, en el test de virulencia, como si no ponemos el compuesto, la ameba no se desarrolla. Y fíjense que cuando entonces añadimos el compuesto antivirulencia, como vemos en el último gráfico, entonces es capaz la ameba de desarrollarse. Entonces, son moléculas que no afectan a la ameba, no afectan, no son capaces de matar a la bacteria, pero sí, de alguna forma, afectan la virulencia porque permiten de alguna forma el desarrollo de la ameba social en estos ensayos. Fue así como descubrimos entonces estos compuestos, y esto también entonces es lo que estamos haciendo en mi actual fóndesis regular, ¿cierto?, con Klebsiella pneumoniae. Aquí les muestro, digamos, un video donde, fíjense que aquí es diferente lo que ocurre con esta ameba. A diferencia de Salmonella typhimurium, que sabemos que parte de su mecanismo es sobrevivir al interior de los macrófagos, y por lo tanto eso también descubrimos, ¿cierto?, en nuestras interacciones, que era capaz de sobrevivir al interior de la ameba. Fíjense acá lo contrario, fíjense acá como si le damos la Escherichia coli se la come completa, y sin embargo, ¿qué es lo que hace Klebsiella pneumoniae? Entonces, a diferencia de Salmonella typhimurium, evita ser fagocitada. Es decir, evita ser fagocitada precisamente con los mecanismos que son propios de este microorganismo, como son la formación de la cápsula y la formación de una película, algo que de alguna forma estamos estudiando también en el laboratorio. Entonces, fíjense cómo mediante estos estudios de Lief Cell Imaging podemos de alguna forma estudiar esta interacción, ¿cierto?,
entre la ameba y este microorganismo patógeno. Entonces, esto fue lo que publicamos ya, digamos, con el doctor Andrés Marcoleta, digamos, con la interacción de esta ameba. Y fíjense que entonces esto fue lo que estamos haciendo para, de alguna forma, ya sea no solamente con moléculas que uno pueda sintetizar o que estén disponibles, ¿cierto?, en alguna base de datos como las del National Cancer Institute, sino que también buscar moléculas naturales, ¿cierto?, como en este caso que le muestro el trabajo de Marcos Hernández, que de alguna forma trató de buscar moléculas que tuviesen esta propiedad antivirulencia a partir de esta planta Helenium aromaticum, que es una planta que se da en Chile y en el Perú. Entonces, fíjense cómo esto nos permitió usar extractos ya sea de raíz, ya sea de las hojas, ya sea de las flores, para ver entonces si alguno de estos es citotóxico, si es bactericida o si es antivirulencia. ¿Qué es lo que estamos buscando entonces? Moléculas que tengan actividad antivirulencia, que no sean citotóxicas y que no sean entonces antibióticos. Bueno, eso fue lo que hemos descubierto. Fíjense que esto es un extracto que no tiene citotoxicidad ninguna y fíjense cómo ya algunos de estos extractos, particularmente los de flor, no solamente no son citotóxicos, sino que de alguna forma también permiten el desarrollo social de la ameba en un ensayo de virulencia normal. Entonces, fíjense cómo, a diferencia de lo que ocurre con el control, en el día 2, ya sea 25, 50 microgramos o 100 microgramos de estos extractos de flor, de alguna forma permiten el desarrollo social de la ameba sin matarla, digamos, porque también demostramos, por supuesto, que estos no eran antibióticos, digamos. Entonces, fíjense, con esto quiero de alguna forma ilustrarle cómo el trabajo en esta ameba nos permite entonces estudiar no solamente la interacción con estos microorganismos, sino que también entonces desarrollar nuevas moléculas. Y en esta última parte de la charla entonces quiero hablarles de este otro modelo que se llama Danio-Rerio, que es zebrafish, digamos, que bueno, aquí ya estamos hablando por supuesto de un organismo que es vertebrado, ¿cierto? Sí, pero que también tiene muchas ventajas, digamos, porque como podemos observar acá, es de fácil manipulación, fertilización. Bueno, por supuesto, si uno tiene como co-investigador o como compañero, digamos, de laboratorio o vecino, digamos, de laboratorio al doctor Miguel Allende, digamos, que es un experto mundial en el uso de este animal, digamos. Entonces, fíjense que es muy fácil obtener muchos individuos porque de una cruza salen cientos de embriones y esto que les decía yo, son transparentes. Esto es clave, digamos, porque que sean transparentes es lo que nos permite entonces poder visualizar estos procesos en vivo. Entonces, también, al igual que habíamos hecho en Dictyostelium discoideum, digamos, en la ameba social, también desarrollamos nuevos protocolos para estudiar, digamos, la infección en salmonela entérica, digamos. De hecho, demostramos que lo mismo que había ocurrido en la ameba y que ocurría en modelos murinos, también ocurre en este modelo de pesebre. Y fíjense cómo ocurre una colonización y ocurre un proceso inflamatorio, ¿cierto? Si le ponemos la célula wild type y sin embargo si le ponemos el mutante AROA, vuelve el mutante este AROA a tener una virulencia atenuada en este modelo también infección. Entonces, aquí también incluso hemos demostrado, hemos descubierto ciertos nuevos manifestaciones fenotípicas, digamos, como es la cloacitis o la infección anal, ¿cierto? Que causa salmonela en estos peces, que es primera vez, ¿cierto? Que se reporta que una salmonela puede causar alguna infección no solamente en el tracto intestinal, sino que también en la parte anal. Y entonces es acá donde quiero mostrarle entonces los experimentos con Pseudomonas aeruginosa, porque es quizás donde mejor hemos podido vincular tanto estos trabajos de proteómica con estos trabajos de imagenología en vivo, digamos, para poder estudiar entonces cuáles son los factores de virulencia, digamos, y cómo de alguna forma nos podemos proteger, digamos, los hospederos del ataque con este microorganismo. Y fíjense que aquí, desde un inicio con los trabajos de Javier Ortiz, demostramos precisamente, bueno, ratificamos, ¿cierto? Esto que es mutante PPK1, que también habíamos visto que era de virulencia atenuada, ¿cierto? En el modelo de la ameba, también mostraba virulencia atenuada acá. Y que eso se debía a que de todos los factores de virulencia que tiene la ameba, no voy a entrar que tiene Pseudomonas, no voy a entrar en muchos detalles. Aquí podemos ver la proteasa, la elastasa, la hemolicina, los ranolípidos. Ninguno de esos cambiaba. El único factor de virulencia que cambiaron fueron la pioverdina, que son unos sideróforos que produce, ¿cierto? Esta bacterias que son esenciales, digamos, para el proceso de virulencia porque captan hierro y son parte del proceso de infección. Entonces, fíjense cómo de alguna forma, mediante estos ensayos en el pez, logramos reproducir, ¿cierto?, las infecciones incluso oculares que ocurren
en modelos murinos y en otros modelos de vertebrados superiores, ¿cierto? Y de alguna forma pudimos demostrar que era precisamente el mutante de polifosfatos, debía su virulencia atenuada, ¿cierto? A que no producía la pioverdina, como se puede observar en estos gráficos, y no voy a entrar en muchos detalles también. Demostramos, ¿cierto?, que el mutante pioverdina también muestra un fenotipo de virulencia atenuada. Entonces, demostramos que de alguna forma quizás la virulencia atenuada de los mutantes de polifosfato se debe, ¿cierto?, a la no producción, ¿cierto?, de este factor de virulencia sideróforo, que es esencial para este microorganismo. Y fíjense acá que entonces estamos interesados en hacer estos estudios proteómicos globales que durante mi tesis doctoral y durante mucho tiempo también hemos hecho diferentes investigaciones, ¿cierto?, en estos modelos mudrinos mediante el uso de estas técnicas de proteómica. Entonces, fíjense acá qué es lo que queremos de alguna forma estudiar con estos ensayos de proteómica, ¿cierto? Bueno, lo voy a poner nuevamente el video para que ustedes vean cómo también podemos registrar en vivo, ¿cierto? 24 horas o un tiempo estas larvas también, y podemos observar incluso hasta la muerte de las larvas en vivo, digamos, a diferencia de lo que ocurre, ¿cierto?, en las larvas no infectadas. Entonces, nosotros estábamos interesados porque hemos desarrollado diferentes protocolos de infección y queríamos entonces de alguna forma saber qué es lo que ocurre en las larvas normales y en las larvas infectadas, ya sea por inmersión o ya sea por inyección, porque inyección es la clásica forma de hacer infecciones en estos peces, y nosotros ya hemos demostrado que podíamos hacer infecciones exitosas también mediante la inmersión de estas bacterias en el agua, digamos. Entonces, ¿qué es lo que queremos con estos ensayos proteómicos globales? Bueno, no solamente conocer in vivo qué es lo que está pasando con el patógeno, con el pez cebra, sino que también con los microorganismos que forman parte de este animal y que también salen en estos ensayos y que son parte de la microbiota, digamos. Entonces, aquí les voy a mostrar, nosotros habíamos publicado ya con los trabajos de Francisco Díaz, ¿cierto?, cómo durante la infección por inyección ocurre un proceso inflamatorio clásico, digamos, que es lo que está descrito. Sin embargo, cuando hacíamos las infecciones por inmersión, no veíamos ese proceso inflamatorio, y lo que veíamos era más bien un proceso de muerte por asfixia de alguna forma. Es decir, lo que veíamos de alguna, en las inmersiones eran procesos que no estaban relacionados con la infección del animal, sino con de alguna forma es decir, no con la colonización del animal, sino con alguna infección ectópica que le permitía de alguna forma disminuir, ¿cierto?, el oxígeno en el agua, y esa forma entonces también le podía causar una muerte al pez, digamos. Entonces, demostramos entonces cuáles eran los genes del patógeno que estaban siendo expresados in vivo, que lo podemos ver a la izquierda, y tenemos que de alguna forma también marcadores moleculares de los hospederos. Es decir, podemos saber cuándo un hospedero está infectado de una forma o de otra, porque tenemos muchos marcadores que son característicos, ¿cierto?, de un caso de infección por inmersión, ¿cierto?, y en el caso contrario por la inmersión por inyección. Pero fíjense que fuimos un poco más allá y no solamente analizamos entonces las proteínas de la bacteria y las proteínas del pez cebra, sino que también, y esto es un trabajo de una investigación de un estudiante del laboratorio, digamos, en estos tiempos precisamente de pandemia, digamos, donde podemos ir a muchos de los trabajos bioinformáticos o muchos de los datos que no hemos podido terminar de analizar, digamos, y analizarlos, y ha hecho un trabajo brillante, digamos, donde podemos demostrar que en nuestra proteómica hay un 20% de péptidos que pertenecen a la microbiota del animal, y de alguna forma podemos hacer estos análisis taxonómicos y funcionales de la microbiota, no solamente con un marcador molecular, sino con los resultados de la proteómica. Y esto entonces fue lo que hizo Antonia al comparar, ¿cierto?, el método de inmersión con el método de inyección, y fíjense que encontró exactamente lo mismo que habíamos observado en nuestros experimentos anteriores. Y es que cuando inyectamos por inyección, fíjense que en esta columna azul bien gruesa se puede notar la presencia precisamente de la bacteria patógena, que es Pseudomonas aeruginosa. Y fíjense que a diferencia, por supuesto, de las larvas normales, digamos. Y fíjense que cuando a la derecha se hace la infección por inmersión, básicamente las taxonomías de la microbiota no cambian. Lo que refleja entonces que
en la inyección si hay un proceso inflamatorio y una colonización de la bacteria, y sin embargo lo que ocurre en la inmersión es otro fenómeno, digamos, que está asociado con la ausencia de oxígeno, digamos, y las infecciones en la piel que le pueda causar entonces este animal. Entonces, fíjense cómo de alguna forma podemos, mediante el uso de la proteómica, no solo saber lo que pasa en el patógeno, lo que pasa en el hospedero, sino que pasa en la microbiota. Es decir, en un solo ensayo podemos hacer cierto el monitoreo, digamos, de todos estos componentes que son esenciales, digamos, para comprender entonces los procesos de patogénesis. Y con esto, de alguna forma, quiero terminar, digamos, que son los trabajos que hemos hecho con Pixirichia salmonis, digamos, que es una bacteria también que es muy importante, digamos. Los estudios en salmones son muy caros, digamos, por lo tanto, poder hacer estos estudios en zebrafish también sería muy beneficioso, digamos, es lo que les muestro acá, digamos, hemos logrado hacer infecciones tanto en adultos como en larvas. Las infecciones son mucho más complicadas, esto es un patógeno que crece a bajas temperaturas, un patógeno intracelular que es mucho más lento, digamos. Sin embargo, hemos, por supuesto, descubierto algunos procesos muy interesantes, como es esta neuropoiesis de emergencia, digamos, hematopoiesis de emergencia que ocurre solamente cuando las larvas están infectadas con esta bacteria, digamos, y es un ejemplo clásico, ¿cierto?, de que está ocurriendo una infección sistémica, ¿cierto?, en estos animales, y esto de alguna forma nos permite también estudiar o tratar de generar un modelo de infección, digamos, que sea mucho más fácil que las infecciones en salmones. No voy a entrar en muchos detalles acá por en aras del tiempo, pero aquí también, como les digo, hicimos análisis de proteómica, es decir, siempre tratamos de combinar los trabajos de imagenología con trabajos de proteómica para descubrir entonces cuáles son tanto los microorganismos que causan un daño o los factores de virulencia, ¿cierto?, que tienen ese microorganismo, como los del hospedero también. Entonces, esto lo tenemos en Pixirichia y el salmón, y fíjense cómo de alguna forma podemos hacer estos modelos preciosos, ¿cierto? Descubriendo nuevos factores de virulencia, como es el caso de PIB-B2 y algunos factores que están codificados en los plasmios, que somos por primera vez, ¿cierto? Estamos develando estos factores de virulencia antes no descritos, y podemos, como ven, también combinar, ¿cierto?, con estas imágenes que demuestran, ¿cierto?, la presencia de la bacteria en estas células que están infectadas, etcétera, etcétera. De tarea para la casa, porque aquí sí no les voy a hablar nada, digamos, le dejo mis trabajos fascinantes con Andrea Calisto, digamos. Yo creo que, de hecho, al comité organizador que organiza el próximo congreso, les digo desde ya que inviten a Andrea. Andrea es una científica fascinante, digamos, que trabaja, digamos, con esta ameba y te estudia también precisamente cómo la dieta es capaz de cambiar, ¿cierto?, desde la neurogénesis del animal hasta los comportamientos, digamos, incluso en múltiples generaciones. Un trabajo muy bonito que hemos desarrollado con André y que continuamos actualmente en el laboratorio. Y con esto quiero terminar, digamos, porque fíjense que, aunque ustedes no lo crean, estamos viviendo dos pandemias. Es decir, hay una pandemia que es la pandemia del SIDA, que aún la estamos viviendo en la humanidad, digamos. Tenemos la pandemia del coronavirus, y ya le decía que posiblemente se nos viene una pandemia de resistencia a antibióticos, digamos, con la cual tenemos que también poder lidiar. Pero hay otra pandemia que es muy importante, que yo creo que en un congreso de estudiantes mencionemos, que es, y quizás en el conversatorio que tenemos a la tarde, digamos, podemos ahondar un poco más, digamos. Y es el rol que tenemos nosotros los científicos, ¿cierto? Ustedes particularmente los bioquímicos, en desmantelar toda esta infodemia, digamos, o pandemia de la información, que realmente nos está afectando mucho, digamos. Es decir, no puede ser que después de todos los grandes descubrimientos que hemos hecho, de todas las enfermedades que hemos logrado erradicar como enfermedad, como humanidad, gracias a las vacunas, que hoy día hayan personas que digan que las vacunas no funcionan y que todo esto es una pandemia, digamos. Es decir, no encontrar que las causas de las pandemias son precisamente el cambio climático y la actividad humana, digamos, es no comprender realmente las causas, y por lo tanto, si no eso no lo comprendemos, vamos a seguir sufriéndolas, digamos. Es así como un académico, ¿cierto?, no solamente tiene que hacer investigaciones científicas, sino que también hacemos clases, digamos, y también hacemos divulgación científica, de forma tal que mi llamado precisamente es ustedes que también sean transportadores de esta información, digamos, de conocimiento, para que, como hacemos nosotros acá, por ejemplo, en la pedagogía, podamos ilustrar, ¿cierto?, el mundo fascinante de los microorganismos, que incluso uno de los grandes problemas que tenemos ahora los microbiólogos es que
las personas siguen viendo a las bacterias y a los virus como solamente esos gérmenes que nos causan enfermedades, y no ven todos los microorganismos buenos, digamos, que tenemos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, también con las actividades que he hecho con los grupos de biología sintética, que han podido ir hasta Boston, digamos, para resolver problemas como puede ser la detección de la marea roja, digamos. Todos estos trabajos que de alguna forma, y con esto termino, ¿cierto? Les prometí que iba a comenzar y terminar con la Holanda, digamos, de finales del siglo XVII, digamos, y termino con un filósofo que muy pocas personas conocen, que se llama Baruch Spinoza, digamos, que para aquellas personas que no creemos mucho en Dios, digamos, o incluso muchos le dicen que es el Dios de los ateos, digamos, el Dios de Spinoza, incluso yo pudiera decir lo que es un Dios autopoyético, digamos, esta armonía ordenada de todo lo que existe, que le llamaba Albert Einstein, digamos. Fíjense que este Dios de Spinoza es un Dios bien particular, digamos, es un Dios que no es el clásico Dios que estamos acostumbrados a ver omnipresente, sino que habla de que es una sustancia singular, ¿cierto? Que existe por sí misma y que por lo tanto son atributos que le son inherentes, digamos. Un poco haciendo y con aras de la divulgación científica, ¿cierto? Y con un amigo que es dibujante, hemos tratado de hacer divulgación también entonces con la iglesia microbiana, digamos, esta especie de teología de los microbios, digamos, donde lo que llamamos es, en definitiva, le ponemos nombre a la sustancia del Dios de Spinoza, digamos, y decimos que si Dios existe, yo creo que no existe, digamos, pero si Dios existe, fuera extenso y fuera divisible, como dice Spinoza, y por supuesto que sería microbiano, digamos. Y eso de alguna forma los ilustramos en este cartoon, digamos, donde hacemos el ejercicio, ¿cierto?, de reducir los casi 4.000 millones de años del origen de la vida en la Tierra a 365 días del año, digamos, y ahí veríamos, por supuesto, que la vida surgiría el 1 de enero en los océanos, ¿cierto?, que durante todo el primer semestre la vida no solamente era microbiana, digamos, que los peces aparecerían recién en octubre en el Silúrico, ¿cierto?, que los mamíferos aparecerían a finales de noviembre, allá por el Jurásico, ¿cierto?, los homínidos apareceríamos literalmente el 31 de diciembre, el último día del año, digamos, y nosotros, los humanos, apareceríamos el último minuto. Entonces, y es un poco lo que queremos ilustrar con este cartoon, digamos, no es un poco pretencioso y antropocéntrico pensar que podemos ignorar la vida microbiana, que es la que ha estado presente, ¿cierto?, los 365 días del año. Entonces, con esto los dejo. La página web, vamos ahora con el proyecto, digamos, vamos a hacer una página muy entretenida donde vamos a hacer dibujos animados, vamos a hacer infografías, vamos a hacer historietas, digamos, sobre la historia de las vacunas, sobre la historia de la vida en la Tierra, digamos, para que comprendamos entonces la importancia de los microorganismos, digamos, y podamos enfrentar no solamente esta pandemia que tenemos de los microorganismos malos, sino que esta pandemia de desinformación que también nos está matando. Muchas gracias, los dejo con mis colaboradores y disculpen, pero ya creo que estamos un poquito pasado de tiempo, así que en 50 minutos terminamos. Eso sería todo. Diego. Tengo que felicitarlo por eso, estuvo muy buena la charla, muy interesante y tenemos hartas preguntas, así que podemos pasarnos un poco del tiempo. A ver, veamos. Nicolás Cabrera pregunta, ¿se podría decir entonces que las amebas podrían ser salvadoras de futuras pandemias? Bueno, las amebas, bueno, ustedes saben que el mundo protista es el mundo más fascinante, digamos, donde ocurrió precisamente todos los grandes eventos de simbiosis del origen de la vida, ¿cierto? Es decir, yo lo que creo es que sí, bueno, la respuesta es sí, digamos. De hecho, me están ayudando a mí y a muchos científicos a poder descifrar, digamos. Es decir, es muy increíble cómo este microorganismo, y de hecho tiene muchas cosas similares a un neutrófilo, muchas cosas similares a un macrófago. Es decir, ¿qué es lo que hace Salmonella typhimurium para sobrevivir al interior de un macrófago? Bueno, le cambia la identidad, ¿cierto?, a la vacuola y le engaña, ¿cierto?, al lisosoma
para que esa no se fusione, le pone unos parches de retículo, ¿cierto? Para que se disfraza una vacuola y en ella entonces es capaz de sobrevivir. Bueno, créame que eso es exactamente lo que hace en esta ameba. Es más, lo que deberíamos estar diciendo y lo que dice todos los científicos, ¿cierto? Es que cómo la salmonela desarrolló la capacidad en la evolución, ¿cierto? De alojarse en un neutrófilo y un macrófago humano para, bueno, esa lo aprendió en la evolución precisamente sobreviviendo al interior del macrófago. Por lo tanto, cuando yo les decía que estos modelos eran importantes no solamente para predecir, ¿cierto?, cómo es que estos microorganismos nos causan un daño a nosotros, los animales o las plantas, ¿cierto? También había un componente ecológico muy importante. No podemos olvidar la ecología de las enfermedades. Estamos viviendo una pandemia que es debido a vectores, es decir, a murciélagos que llevan estos mosquitos que los pueden llevar a vectores que nos podemos transmitir. Eso es importante. Si nos concentramos en estudiar, por ejemplo, inmunología humana, bueno, yo no digo que nos sea importante la inmunología humana, claro que debemos estudiar la inmunología humana, pero pucha que hubiera sido importante también saber tanto de la inmunología de los murciélagos como la inmunología humana, porque ahí está quizás la clave de cómo se puede lidiar con este virus. Porque este virus en los murciélagos no causa una tormenta de citoquinas, no causa esta explosión, ¿cierto?, exacerbada del sistema inmune, no lo causa. ¿Por qué? Bueno, algunas cosas sabemos claramente, digamos, pero si supiéramos tanto de la inmunología, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es mi llamado, digamos? A que todo es importante estudiarlo. Si tú estudias en un ratón, no puedes discriminar a alguien porque de hecho yo creo que a veces hasta los estudios en un ratón blanco que tiene una microbiota muy limpia, para mí no tienen tanta validez como quizás lo pudieran tener estudios en estos modelos pioneros, como quiero llamarle yo. Entonces, yo creo que sí, la ameba nos va a ayudar, digamos. Yo creo que estos modelos simples, digamos, que digo, son muy fáciles de trabajar en un laboratorio, nos van a permitir dilucidar muchísima información, digamos, que yo creo que es importante, que después, por supuesto, tenemos que comprobar, ¿cierto? Que ciertamente ocurran en modelos murinos o incluso nosotros en los humanos, digamos. Bueno, pregunta también de Nicolás. Pregunta si además se podrían interpolar estos estudios de patógenos que afectan específicamente a plantas. Sí, hay cosas con plantas, de hecho, hay estudios muy bonitos de siringe también de pseudomonas, digamos, hablando de pseudomonas particularmente, ¿cierto? Hay incluso estudios con virus de plantas también, digamos, que se han hecho. ¿Con los No mismos solamente, modelos de ameba? O sí, sea, con los no mismos, solo es decir, en el caso ¿cómo se llama esto? De siringia es con Saccharomyces y con la ameba también, digamos. En el caso de virus creo que es solamente con Drosophila y no sé si tendría que ver, pero sí, definitivamente hay estudios con plantas, digamos, aunque claramente es más distinto, yo creo. Tiene sus particularidades. Ojo, ahora, la ameba también, visto, podemos buscar una ameba quizás que sea más relacionada con las que tenga claro, que tengan cloroplasto, que hagan fotosíntesis, ¿cierto? Capaz que estudiar los virus de ahí sea interesante, digamos, no solamente esta ameba, digamos, que les mostré hoy día, digamos, el Dictyostelium. Bueno, otra pregunta de Pamela Fuentes Gamboa. Pregunta, ¿cuáles son las consideraciones éticas y morales que se tiene que tener en cuenta al trabajar con modelos alternativos como la ameba o el pez cebra? Porque si bien son mamíferos como primates, o sea, no son mamíferos como primates, sí son seres vivos. Sí, claro. Sí, bueno, de hecho es mucho lo que tenemos que hacer. De hecho, yo mi proyecto empezó este año, digamos, y créanme que estuve, ¿cuánto? 4 meses con el SICUA, es decir, el centro de la Universidad de Chile, ¿cierto? Que tiene que vela por el cuidado de los animales. Créanme que como se hacían las cosas hace 20 años y como se hacen ahora, han cambiado muchísimo, digamos. Es decir, lo estricto que son los comités de éticas para aprobar los trabajos con animales. Bueno, en el caso mío, yo tuve solamente que pedir permiso, ¿cierto?, para trabajar con el pesebra, digamos, por cuestiones de decir, temas que tienen que ver con, si son organismos vivos, no tienen receptores, es decir, no sufren las amebas, digamos, por
Claro. uno tiene que velar por la ética de los animales que sufren, digamos. Esto no es un animal, digamos, es un protista, digamos. De forma tal que sí, ahora, en el caso de Pesebra, créeme que yo tuve que justificar todo, tengo que justificar todo, el número de animales, tuve que poner una fórmula para justificar el número de animales, cómo son eutanasiados, es decir, se vela completamente cuando uno va a un proyecto, ¿cierto?, que aprueba CONICET. Bueno, por supuesto, pues las personas que trabajan con ratones se imaginarán también, digamos, es decir, ahí incluso velan mucho más por el número de animales, digamos, que realmente sea el número mínimo. Acá, un poco de las ventajas, es decir, créanme que cuando yo hago un cruce de los peces, digamos, salen 200 embriones, digamos, es decir, es un N para hacer muchos experimentos, digamos, es decir, eso es una gran ventaja, digamos, que no tenemos que estar cruzando todo el rato los animales, la fertilización es externa, ¿cierto? Entonces, automáticamente los embriones quedan a disposición para poderlos trabajar, digamos, es decir, pero créanme que todo tiene que ser protocolizado y tiene que ser autorizado, digamos, por el organismo, en este caso, que vela por el Comité de Ética, en este caso de la Universidad de Chile es el SICUA, ¿cierto? Para el trabajo con los animales. Claramente que sí, digamos. Y sobre todo si causas dolor en los animales y causas infecciones, tienes que justificar. Si tienen sistema nervioso. De hecho, no puedes tener, por ejemplo, experimentos que haya mortalidad mayor al 50%, por ejemplo, no puedes tenerlo. Te inducen mucho para que cambies el experimento con menores MOI, ¿cierto? Relación bacteria, es decir, cambiando algunas condiciones para que el resultado tenga menos, es decir, todas esas cosas se vela, digamos, cuando los proyectos, digamos, no solo, ojo, no solo los proyectos nuestros, sino los proyectos de postdoctorado, por ejemplo, los proyectos de doctorado, ustedes, si ustedes hacen un proyecto de doctorado y también tienen que presentar, por supuesto, protocolo y todas las cosas, como ustedes van a hacer esos experimentos ante estas entidades también, ¿no? Pregunta de Pincus. Sí, pero con esto quiero decir, pero bueno, pero dicho eso, lo que sí yo creo que no debemos como científicos cuestionar el valor que ha tenido el uso de los animales de experimentación para el desarrollo de la ciencia, digamos. Créanme que sin el desarrollo de la ciencia, es decir, no tuviéramos nada de lo que tenemos si no pudiéramos experimentar. Ahora, tenemos que experimentar bien, por supuesto. A mí, por ejemplo, bueno, por algo trabajo en estos modelos, ¿cierto? A mí no me gusta trabajar con murinos. Yo tenía un colega que a su vez tenía un colega, digamos, que trabajaba con primates. Imagínense ustedes, esa persona sufrió un atentado por estos grupos animalistas extremos, digamos. Y de hecho, el atentado fue muy duro todo, porque el atentado más encima se equivocaron en una bomba de sonido, se la pusieron al vecino del científico, ¿no? Bueno, el científico dejó de trabajar con primates, digamos. Claramente a mí no me gustaría trabajar con primates tampoco, digamos, y hay muchas investigaciones que se están haciendo en ratones para tratar de... pero yo creo que igual las investigaciones en animales de experimentación son necesarias, pero como se están haciendo ahora, no como se hacían hace 20 años, que hasta para cosméticos utilizábamos ratones para lampiños para ver si eran citotóxicos o no, cuando podemos hacer incluso ensayos de citotoxicidad en otro tipo celular, digamos, como incluso puede ser una ameba, digamos, y créanme que lo mismo que hace que sea citotóxico un polianillo no sé cuánto, digamos, es lo mismo que puede causar acá, digamos. Entonces, esas cosas sí, yo creo que ya no se hacen, ya no están permitidas, digamos, y está bien que no se permitan, digamos. Hay mucha regulación actualmente. De hecho, una de las cosas que les mostré al final, muy a la pasada, muy a la rápida, fue precisamente este trabajo que hicieron los estudiantes de Ingeniería en Biotecnología Molecular de la facultad en esta competencia internacional que se llama iGEM, que es una competencia de biología sintética. Bueno, precisamente lo que hicieron los muchachos fue utilizar una aptasima, digamos, un DNA que tiene actividad enzimática, y entonces lo que hicieron fue es decir, conjugar un aptámero, que es como una especie de anticuerpo, con una DNA-cima, entonces creando una aptasima como un sensor de toxinas marinas precisamente para evitar el uso de animales de experimentación. Ese era precisamente el móvil del proyecto, ¿cierto? Porque ustedes saben que hoy día, ¿cómo sabemos que algún molusco tiene marea roja? Bueno, tomamos un ratón, lo inyectamos y vemos si se paraliza, digamos, así de fuerte es, digamos. Bueno, ¿eso podemos cambiarlo? Sí, podemos cambiarlo con espectrometrías de masa que no pudiéramos
tener, digamos, en todos los puntos donde se hacen este tipo de ensayos en el país, y por lo tanto un poco la solución de los muchachos, ¿cierto?, era crear estos biosensores, digamos, que de hecho le permitieron ganar la medalla de bronce, digamos, en el año 2018, digamos, y que fue muy destacado, digamos, de hecho tuvo harta prensa, digamos, en Chile, digamos. Así que es importante la investigación científica con animales de experimentación, pero tiene que hacerse siguiendo, ¿cierto?, todos los aspectos éticos que tienen que considerarse en su trabajo. Y ojalá, y de hecho lo pregunta muy bien estos formularios que uno llena, uno pudiera usar modelos alternativos que no sean murinos, digamos, y que no requieran, ¿cierto?, también todos estos costos asociados también que tienen los trabajos, ¿cierto?, todos los bioterios, etcétera, etcétera. Esta pregunta tiene un poco de relación con los modelos, como continuando con lo mismo. ¿Cómo se valían estos modelos de estudio y se necesita una cierta homología? Yo creo que igual ya fue parte de la presentación. Sí, claro. Sí. De hecho, les puse muchos ejemplos, digamos, Sí. les puse que decir, el receptor light receptor no fue descubierto en murino, fue descubierto en Drosophila. Entonces, de hecho, hay un TIR que es el equivalente, digamos, en el DICTI, que le permite, es decir, cuando tú le das coli, ese receptor no se activa. Y cuando le das Klebsiella pneumoniae, ese receptor se activa y permite entonces la fagocitosis, ¿cierto? Y todo lo que, fíjense que el DICTI cambia de forma, digamos, esto forma más fagocítica, digamos, de esta forma redondita normal que tiene, esta forma mucho más como belicosa, digamos, por decirlo de alguna forma. Bueno, eso está regulado precisamente con moléculas que son primitivas, digamos. Es decir, incluso hay un trabajo muy bonito de Adam Kuspa que remite el origen del epitelio. Fíjense, ustedes conocen que el origen del epitelio se cree que se remonta hasta Hidra, es decir, esta separación de un epitelio, de un mucus, que son en definitiva unas moléculas que nos separan de los microorganismos. Es decir, eso incluso lo hace también la ameba, produciendo unas lectinas que son como lo que sería el futuro mucus, y permítame, separa, ¿cierto?, las células. Bueno, todos esos procesos son comunes, digamos. Entonces, uno puede estudiar mucho de esas cosas, y créanme que muchos de los factores transcripcionales están ahí, digamos, son iguales, digamos, con sus autólogos, por supuesto, en la ameba, digamos, pero hay muchas cosas que claramente uno puede descubrir acá que claramente va a poder validar después por homologías estructurales, etcétera. Karina Ibáñez pregunta qué opina de la fagoterapia. Interesante. Bueno, a ver, la fagoterapia. Un día pudiéramos hablar de la fagoterapia, digamos, porque tiene que mucho ver con la historia de la microbiología y con la Guerra Fría, digamos. Si ustedes, el gran vencedor de la Guerra Fría microbiológica fueron los antibióticos, digamos. Es decir, fue Estados Unidos, Inglaterra y los antibióticos, ¿cierto? Y los rusos siempre pensaron que la fagoterapia era el arma rusa contra las enfermedades infecciosas, digamos. Bueno, sabemos que durante mucho tiempo los antibióticos fueron las estrellas, digamos, pero quién sabe, capaz que los rusos algo tenían razón, digamos, y las terapias con fago, bueno, una de las ventajas que tiene un poco es lo mismo que abordamos nosotros con la antivirulencia, ¿cierto? Y es que son específicas, digamos, si un fago no ataca a uno puede programar un fago para que ataque a una especie específica, digamos, y eso yo creo que es algo que tenemos que velar, porque antes cuando descubrimos los antibióticos, claro, es decir, los antibióticos fueron una droga milagrosa realmente, digamos, es decir, imagínense ustedes que en la Primera Guerra Mundial murieron mucho más personas por enfermedades infecciosas y sobre todo por secuelas de las heridas, ¿cierto? De las infecciones de las heridas, digamos, que por personas muertas por heridas de balas, digamos. Es decir, incluso tenemos que considerar, que no lo vimos también muy a la pasada, ¿cierto? Pero justo la pandemia de 1918 coincidió con la Primera Guerra Mundial, digamos. Y créanme que las hordas ¿cómo se llama esto? De militares estadounidenses transportándose, hacinados en un barco con influenza, llegando a Europa, eso fue una bomba biológica, digamos. Es decir, eso causó más muertes y eso lo sabe muy poca gente, digamos. Es decir, realmente la historia de la humanidad está llena
de eventos que tienen que ver con la historia de los microorganismos y de los patógenos que nos han causado daño, incluida la guerra mundial. El problema es que los libros de texto de las guerras mundiales las escriben historiadores, no la escriben microbiólogos, digamos. Pero deberíamos reescribirla, ¿cierto? Porque hay mucho de microbiología y muchas de las cosas que pasaron precisamente tuvieron un componente histórico muy, muy grande, como esto que estamos mencionando, ¿cierto? De la fagoterapia. Yo creo que la fagoterapia está volviendo de alguna forma. Hay hecho, yo conozco gente en el INTA, digamos, que está tratando con los peces, por ejemplo, también hacer fagoterapia. Así que yo creo que es algo que tiene un campo sin duda prometedor en estas terapias alternativas, ¿cierto? A los antibióticos que yo creo que tenemos que cambiar. Un poco con relación de lo que mencionó con la relación humano-microorganismo, Soledad Fuica Pentacur pregunta, ¿la relación humano-microorganismo habría más, o sea, en el futuro, la relación humano-microorganismo habría más simbiosis? ¿Más? ¿Qué más Simbiosis. ¿Pero qué más simbiosis que quieres? Es decir, somos un holobionte. Es decir, todos los organismos en este planeta, todos los organismos pluricelulares en este planeta, desde los protistas, las plantas, los animales, nosotros los humanos, todos convivimos con millones de microorganismos que nos son esenciales. Nos son esenciales, no digo que no son, nos son esenciales, son esenciales para nosotros. Y ahí podemos dar toda una clase, ¿cierto? Con la microbiota y todas las cosas que estamos descubriendo. Qué sé yo, digamos, si quieren pensar fuera de la caja, como los llamé yo, del origen del cromosoma sexual, digamos, es decir, el sexo, en el 60% de los insectos no hay un cromosoma sexual, no es un autosoma lo que lo define, es una bacteria que se llama Wolbachia, que está alojada en la gónada. Entonces, fíjense lo maravilloso del mundo microbiano, es decir, todos los eventos de simbiosis, y no solo los clásicos, ¿cierto? No es solo la mitocondria, ni el cloroplasto, miren el origen del núcleo ahora, cómo lo logramos descubrir con estas bacterias Loki, ¿cierto? Asgard, que son el origen del núcleo, digamos. Es decir, claramente la evolución ocurrió, como dice Lee Margulis, por cooperación y no por competencia, digamos. Es decir, evolucionamos comiendo genomas, digamos. Las especies sí pueden evolucionar por mutaciones, etcétera, digamos, pero los grandes eventos evolutivos, digamos, los que formaron toda la diversidad de especies que tenemos en el planeta, se formó por cooperación, digamos, y claramente yo creo que eso va a seguir siendo y sigue existiendo, digamos. Es decir, yo lo que creo que va a pasar es que nosotros nos vamos a extinguir, claramente, digamos, como se extinguieron los dinosaurios, más encima como estamos comportándonos, digamos, con el cambio climático y todas estas cuestiones. Y este planeta, como vimos en mi cartoon, va a seguir siendo microbiano, como siempre lo ha sido. Es decir, este planeta, la vida en el planeta surgió hace casi 4.000 millones de años, ¿cierto? Yo les digo, durante casi 2.000 millones de años, la vida solo fue microbiana en los océanos. Bueno, en algún momento, si vuelve a calentarse el planeta, hubo muchos eventos de calentamiento del planeta, hubo muchos eventos de intoxicación de la atmósfera del planeta, hubo muchos eventos de congelamiento del planeta. Los únicos que sobrevivieron a todos esos grandes eventos fueron los microorganismos, que fueron los que idearon este planeta, digamos. Entonces, eso es un poco lo que llama la iglesia, ¿cierto? Microbiana, de que yo no creo en Dios, digamos, pero si Dios existe, créanme que es microbiano, es decir, está en todas partes. Bueno, el único que está en todas partes son los microorganismos, digamos, con todos sus metabolismos, incluso esto que dicen que Dios es capaz de, ¿cierto? De modificar nuestros pensamientos y nuestro, bueno, ahí están todos los experimentos de la microbiota y todo lo que causa con el sistema nervioso central. Entonces, hablemos del origen, digamos, de la vida y hablemos de esas cosas porque creemos que son importantes en la divulgación científica, digamos. Es decir, si alguien con menos que eso hizo una iglesia por el amor a Maradona, digamos, bueno, yo creo que el amor a los microorganismos, que fueron los verdaderos héroes de este planeta, ¿cierto? Durante 1.000 millones de años cambiaron la atmósfera a una atmósfera que es respirable por oxígeno, que es la que podemos vivir ahora, digamos. Nosotros le debemos la vida a miles y millones de cianobacterias, ¿cierto? Estromatolitos y otras bacterias anoxigénicas que gracias a la fotosíntesis cambiaron una atmósfera que era irrespirable, una atmósfera de CO2, una atmósfera donde no pudiéramos vivir, a una atmósfera donde hoy día permitió la colonización de la Tierra, ¿cierto? Y permitió la vida en la Tierra tal y como la entendemos hoy día, digamos. Entonces, este planeta es esencialmente microbiano, digamos, y seguirá siendo microbiano, esa es la respuesta, ¿cierto? Es decir, en el futuro, digamos, hasta que en algún momento desaparezcamos como planeta, digamos. Y lo más probable
y esto tiene que a todos los que les guste la astrobiología, si van a buscar vida en otros planetas, no busquen extraterrestres verdes, busquen Más el microrganismos. microbiano. Van a ser microbianos claramente, digamos. Lo más posible. Y las últimas dos preguntas que están muy relacionadas. La primera es de Pamela Fuentes Gamboa, que pregunta como científico, ¿qué políticas públicas propondría para evitar la desinformación? Como, por ejemplo, evitar la automedicación o fomentar la vacunación. Y también un poco relacionada, Nicolás Esteban Cabrera pregunta, ¿cómo se podría realizar una correcta divulgación sobre aspectos de microbiología? Bueno, tienen que escribirse a la iglesia microbiana, necesitamos feligreses, digamos. Es lo primero que tienen que hacer, digamos. Yo no cobro diezmo, hay paridad, no como otros, ¿viste? Que los próceres son puros hombres, digamos. Aquí todos son bienvenidos, digamos, todas y todos. ¿Cómo hacer? Bueno, yo creo que lo único que podemos hacer, yo creo, es la educación. Es decir, hay una frase de Martí, que es el héroe nacional de Cuba, ¿cierto? Que a mí me gusta mucho, que la única forma de ser libre es ser cultos. Y ser cultos o instruidos, digamos, es la única forma de ser libres, digamos. Entonces, esas personas que dicen que son libres porque creen que no se vacunan, son bien oprimidas, digamos, y realmente la libertad está en el conocimiento, digamos. La única esperanza que nos queda es la educación. Es la única. Por eso yo trato de hacer todas estas labores, digamos, la Facultad de Ciencias hace muchos años forma científicos y los ha formado muy buenos, digamos, durante muchos años. Yo creo que eso no le queda duda a nadie, digamos, de que la Facultad de Ciencias ha sido formadora de grandes científicos y albergadora de grandes científicos, ¿cierto? Como Maturana, como Luxoro, como Niemeyer y todos los grandes, Maricali y todos los grandes próceres que hemos tenido, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que tenemos una oportunidad única porque la Facultad de Ciencias ahora está formando también profesores. Entonces, en la formación de los profesores con estos conocimientos, ¿cierto? Y en esto que yo decía, no podemos formar especialistas, tenemos que formar ciudadanos. Nosotros, cuando damos clases, formamos personas que tengan conocimiento, pero que también tengan una ética hacia la investigación científica, por una ética también con responsabilidad social, ¿cierto? Para con el medio ambiente, para con sus coterráneos, etcétera, etcétera. Entonces, la única esperanza que tenemos, ya sea microbiológica, de cualquier aspecto del conocimiento, es la educación. O sea, damos cierre a esta excelente presentación. Quiero agradecerle nuevamente, doctor Francisco Chávez, por su asistencia y por realmente todo este tema de los microorganismos. Realmente fue muy emocionante el uso también de estos modelos alternativos, sobre todo con toda la búsqueda de evitar el uso de modelos animales como el murino o los primates. Excelente. Así que damos cierre a esta presentación y quiero recordarles que a las 2 vamos a continuar con la charla de la doctora Jenny Chie de Cura Biotech para que no se la pierdan. Sí, y bueno, ya que puedo hacerme propaganda, que estoy en el Congreso, digamos, a las 5 yo estoy en el conversatorio con ustedes, digamos, me parece. Creo que es a las 5, así que si les quedó alguna duda o algo más les interesa o algún otro aspecto de la pandemia actual, lo que quieran, digamos, de la historia de las vacunas. A mí me gusta mucho la historia de la microbiología, o si quieren hablar de Baruch Spinoza, del dios de Spinoza, lo que sea, digamos. Hablemos hoy a las 5 entonces, digamos, que creo que es el conversatorio. Sí, un café con el... Eso, el café, eso. Sí. Así que Ya, no se lo pierdan. ya. Chao, Diego. Chao.